Buenos días a todos. Buenos días. Hoy vamos a hacer esta solemnidad de entrar por la puerta principal, dando apertura oficialmente al templo del retorno después de esta pandemia que hemos estado pasando. Y también hoy es el día de la fiesta de los abuelitos o los mayores, que el Papa Francisco pues ha querido que celebremos todos en familia. Entonces, bienvenido nuevamente a su parroquia. Vamos a iniciar nuestra procesión de entrada a nuestro templo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenos días. Sí, ahí se sienta mismo. Ok, lo agarro ahorita. ¿Lo agarro de una vez? Cuando pase. Buenos días, bienvenidos. Igualmente. Y buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Virtualmente vamos a entrar a la iglesia del Sagrado Corazón.
Hoy celebramos el 17º domingo del tiempo ordinario. También estamos celebrando el primer Día Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Le damos la bienvenida a los presentes y a los que nos siguen por las redes sociales. Presidiendo estará el Padre Víctor Ramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy le damos la bienvenida oficialmente, la apertura de nuestro templo para los servicios dominicales y dándole gracias al Señor, al arzobispo José Gómez, a todos los de la arquidiócesis que nos ayudan también a esta apertura y a este Día Mundial que celebramos por la recomendación del Papa Francisco, que él también dice: quiero que me celebren porque yo también soy abuelito. Y celebramos pues la fiesta mundial de los abuelitos, las personas mayores, que son el tronco de nuestra familia. Por lo mismo, le damos gracias a Dios porque ellos se han esforzado para tener esta gran iglesia de Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, gran culto. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor porque en mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria,
Oremos, Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, escuchemos la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Todos. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se puso a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Siéntense. En este 17º domingo del tiempo ordinario, mis hermanos, hoy, al proclamar la palabra de Dios y al reunirnos para escuchar pues esta palabra y también compartir del cuerpo y la sangre del Señor como un alimento muy importante y necesario para nuestra fe, hoy el mensaje de la palabra del Señor pues nos hace caer en cuenta acerca del pan de vida o la multiplicación de los panes. Y ya desde antiguo, en el Antiguo Testamento, de acuerdo al libro segundo de los Reyes, nos dice que Eliseo insistió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo entonces insiste al criado: dáselos
a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. Es la ofrenda de las primicias que le dieron al profeta, 20 panes de cebada y granos tiernos en espigas para el siervo de Dios. Primicias eran los primeros frutos, que significaba la ofrenda y acción de gracias al dueño de la tierra y de quien todo procede. Se multiplicó, comieron todos y luego sobró. El hombre de Dios confía en el Señor, quien siempre provee para todos en abundancia, y no busca su propio provecho, sino el de su pueblo para gloria de Dios. Ese desprendimiento y confianza es lo que Dios espera de todos y de cada uno de los miembros de su pueblo. Él es quien nos provee. En este itinerario, el Evangelio de hoy, según San Juan, nos dice que es la multiplicación de los panes, y Juan enmarca este relato en el contexto para la Pascua de los judíos. Y esto se da a las orillas del mar de Galilea, también llamado Tiberíades, donde indica que las multiplicidades seguían a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús porque habían visto la señal de curar a los enfermos, y al final hace notar que la gente vio la señal de la multiplicación de los panes. Jesús reclamará entonces que ellos lo siguieron porque se hartaron con el pan, no porque habían visto señales, sino porque los sentó y les dio de comer, y luego sobró pues 12 canastos, dice, del alimento que había repartido el Señor. Juan interpreta la señal, la multiplicación con los 5 panes y 2 peces o pescados, y hace eco entonces del milagro de Eliseo en el Antiguo Testamento, cuando también pues repartieron y dieron de comer. Los gestos de Jesús de tomar el pan, dar gracias y distribuirlo a la gente apuntan entonces a la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos y a la Eucaristía que celebramos cada domingo, comulgamos y todavía queda para la reserva. Ustedes ven, después de darles la comunión, compartir este alimento, entonces, pues mis hermanos, tenemos la reserva donde guardamos en el tabernáculo. Así reconocemos a Jesús entonces que habría de venir, pero nos dice después que comieron, Él se escabulló, se retiró, se fue de ese lugar, porque se da cuenta que querían hacerlo reyes. Mis hermanos, no dejemos de alimentarnos con ese pan de vida que es Cristo Jesús, que es el Cordero único inmolado para que nosotros pues saciemos nuestra hambre de Dios, nuestra sed de Dios. A todo esto, a toda esta enseñanza, entonces, mis hermanos, del alimento importante, San Pablo exhorta a sostener en unidad
Él apela a su condición de prisionero. Él está en la cárcel, pero confía en el Señor, que lo asemeja también a Jesucristo, para dar fuerza y autoridad a su semejanza. Y en su mensaje, pues, mis hermanos, hará llegar entonces todo lo que concierne a nuestra redención y salvación. Lleven una vida digna, dice San Pablo, siempre humildes, comprensivos, ámense mutuamente y esfuércense unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu y una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien reina y actúa y vive en todos por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Cristo Jesús, que nos invita, pues, mis hermanos, a ser fuertes en la fe con esta multiplicación de los panes que hoy nos hace este relato del Evangelio de San Juan. Dando gracias al Señor por toda su bondad, por toda su misericordia, también este día entonces de apertura simbólica de nuestro templo para seguir, pues, celebrando los sacramentos y también celebrando hoy esta fiesta grande entonces de nuestros hermanos mayores, de los abuelitos, que así los llamamos, pero pues ellos son más queridos por sus nietos, porque los nietos siempre estamos ahí junto al abuelito, y todo lo que nos da el abuelito es más rico, más sabroso, y su cariño y todo, ¿verdad? Entonces a veces ya no le hacemos caso ni a la mamá ni al papá. Si vemos al abuelito, queremos estar con el abuelito. Y esto, por eso el Papa Francisco dijo, se merecen hacer una gran fiesta. Que Dios nos ayude a celebrar, pues, mis hermanos, la palabra de Dios, esta Eucaristía y esta fiesta de los abuelitos, en este día también que recordamos a San Santiago, que es la fiesta de San Santiago, es el patrón de toda la España. Entonces España está de fiesta y está